de entrenamiento de capacidades coordinativas. Nos faltaba, creo que Sol Damaris y Vanessa. Entonces, Sol, ¿nos puedes compartir tu pantalla y nos compartes tu actividad? Sí, profe, espera un momento que estoy desde el celular y ya me paso al compu. Tranquila, dale. Y entonces, una vez terminemos con la socialización de las dos compañeras que faltan, pues entonces daríamos inicio a la temática del día de hoy. Como ya les dije que era correspondiente al día martes, pero como ya dejamos otra actividad con la aplicación de los test, entonces vamos a dejar esa actividad para el martes y hoy adelantamos el tema de las características y particularidades de las edades infanto-juvenil. Bueno, Adelante, entonces Sol. yo hice, ¿si me escuchan bien? ¿Si me ven? Sí. Sí, señora. Ok, entonces la sesión de entrenamiento yo la enfoqué al deporte de voleibol. Mm, en cada cuadro especifiqué qué capacidad exactamente se iba a trabajar. La sesión de clases también la enfoqué a edades tempranas. ¿Qué más les puedo decir acá? El tiempo en que se va a trabajar toda la sesión se va a hacer de 50 minutos. El material que vamos a utilizar fue un balón, un espacio amplio y un material para delimitar. Entonces, la primera parte, ahí pasó algo, no sé por qué se me descuadraron todas las imágenes y no las puedo cambiar, no las puedo modificar. Pero bueno, entonces,
El primero es movimiento articular, entonces ahí puse las imágenes correspondientes. 5 minutos. Después vamos a hacer calentamiento con el implemento de trabajo. Entonces, en este caso sería el balón, realizar un calentamiento estático con skipping y después vamos a hacer variación con balón. Después pasamos a la parte central. Perdón, se me olvidó decir antes que el calentamiento durará 5 minutos. Después pasamos a la parte central. El ejercicio va a ser en parejas, entonces la pareja va a estar cogida de las manos y va a ir congelando a sus demás compañeros. La idea es que ellos tengan como la orientación en el espacio de que no chocarse con los demás y no soltarse de su compañero. Después se van a hacer lo mismo, variaciones, entonces ya no van a congelar dos parejas, después 3 parejas y así sucesivamente. Entonces ahí trabajamos la orientación. Después otro ejercicio de orientación, ese se llama tiro al blanco. Entonces vamos a delimitar un espacio, podría ser un espacio grandecito, entonces la persona va a tener que lanzar el balón y tratar de que caiga a ese espacio que delimitamos. Después vamos a hacer un espacio más pequeño y que la persona vaya como mejorando esa puntería y que tenga como muy en cuenta esa orientación en el espacio. Después tenemos un ejercicio que se llama Rambo. Se llama Rambo porque la persona se va a ubicar, exactamente se llama cúbito prono, y entonces a la señal del profesor del silbato, la persona va a correr a la línea que se le indique. Entonces, línea derecha, línea izquierda, línea final y línea final, la de atrás. Entonces, es como de reacción, la persona tiene que estar súper pendiente de qué tiene que hacer. El siguiente ejercicio es salto unipodal. Lo voy a leer porque no recuerdo. Salto lateral con una pierna hacia la derecha e izquierda, después con la otra pierna y no moverse, perdón, no demorarse entre salto y salto. Ok, entonces también es como que la persona va a estar súper pendiente al momento de que tenga que saltar, o con la derecha o con la izquierda. Cada uno de los ejercicios van a durar 5 minutos. El siguiente ejercicio es amarrar cordones. Es un ejercicio de equilibrio, entonces la persona va a estar primero con pie derecho, después con pie izquierdo. Entonces va a ir hacia su pie, hacia el pie de apoyo y el otro pie va a estar hacia atrás. Entonces la persona tiene que tener como ese equilibrio para no caerse y hacer como la demostración de que se está amarrando los zapatos. El siguiente ejercicio se llama pivot con pase, no, perdón. Ok, este ejercicio dice, de pie, pararse sobre los talones y sobre media punta, con diferentes posiciones de brazo, enfrente lateral, arriba, atrás, mantener una postura adecuada con el espacio siempre recta. Entonces la persona tiene que ir como caminando, entonces se le va a indicar punta de pies, entonces la persona va a ir caminando punta de pies, o taloneo, entonces va a ir caminando en talones. Por último tenemos como pues la vuelta a la calma, lo que conocemos como vuelta a la calma. Se va a hacer una socialización de todos los ejercicios que se hicieron y por último se va a estirar. Y ya, profe. Listo, Sol. Gracias. Vamos a escuchar comentarios de los compañeros que estábamos atendiendo a la socialización de Sol Damaris. ¿Qué comentarios tenemos? ¿Qué pudimos evidenciar en esta sesión de capacidades coordinativas? Luis, ¿qué comentario tienes? Bueno, buen día a los que me han saludado. De pronto, pues, que ya lo hemos venido charlando, el tema de las imágenes haría falta algunas. Creo que tiene unas, pero harían falta otras.
por lo menos para el tema de la posición de cubito, pues digamos que uno por lo que estudia uno entendería, ¿no? Y aun cuando el Perdón, formato... quiero intervenir. Es que sí están, solo que ahorita se me pusieron una encima de otra y no se alcanzan a ver muchas. No sé por qué, y tampoco me deja editar. Ah, bueno, eso. Creo que no veo más, no vi nada más. Bueno, el tiempo también es corto, ¿no? 50 minutos en una sesión creo que es poquito. Yo sé que uno planifica y trata de poner todo muy específico, pero yo le di 50 minutos en el tiempo de duración de la sesión y sumando los ejercicios duraba 50 minutos, pero pues es un tiempo muy, como yo decía, que ya es muy relativo. Entonces de pronto poner ahí 1 hora y 10, donde la suma de los ejercicios dan 50 minutos, pero en el tiempo de ir a tomar, a hidratar o en la explicación del ejercicio, pues ahí completas la 1 hora y 10. Y con eso tú no le muestras el formato al entrenado, a la persona que estás entrenando, donde le dices, mira, 50 minutos y la persona va a decir, pero yo le estoy pagando 1 hora, que es como lo mínimo que se trabaja, ¿no? Pues son cosas muy, como muy básicas, Sí, diría yo. y es lo que hablábamos la vez pasada, que yo te decía que no, que me gustaba mucho tu sesión porque no, porque tenía el tiempo de descanso y yo no lo puse y quizás si ponía el tiempo de descanso me daba más larguito el tiempo. Tienes toda la razón, querido compañero. Claro, Gracias. son variables o para tener en cuenta, sobre todo porque planificamos dentro de la sesión varios ejercicios, pero resulta que mientras que cambiamos de ejercicio a ejercicio, pues ahí se va un tiempo. Entonces a veces no lo tenemos en cuenta, entonces debemos dar, puede ser como lo dice Luis, puede ser dar un aproximado de tiempo. Cuando damos esos tiempos de descanso, entonces dejar estipulado, bueno, ¿qué se va a hacer? Va a ser un descanso, ese descanso pasivo se presta para desorden dentro de la misma sesión, para pérdida de motivación por parte, si hablamos sobre todo en la edad infantil y juvenil. Entonces sí es bueno dejar, cuando se hacen ese tipo de descansos, dejar descansos activos con algún tipo de tarea o, o algo que ellos puedan realizar y no sea solo quedarse quietos, sentados, porque pues eso va a perder también la dinámica de la sesión. Algún tipo de trabajo colectivo, alguna tarea, algo que ellos puedan realizar y no pierdan la motivación. Bueno, Jorge se desconectó, le iba a preguntar. Juan David, ¿qué comentarios tienes al respecto? Buen día, profe, muchachos. Pues la verdad solo era como eso del tema del tiempo. También era lo que noté así como más de pronto que puede mejorar bastante. Y por lo mismo que ustedes ya han explicado, yo me fijé que eran 50 minutos y yo decía de pronto si ponía 1 hora y distribuía el tiempo de pronto descanso, de entre ejercicio, de pronto como para que cumpliera la hora exacta que como decía Luis es como lo mínimo, ¿no? Pero de resto bien, como, bueno, y de pronto unas indicaciones que para el lector y para ti te sirvan para saber cómo vas a verificar que lo que estás queriendo plantear en cada ejercicio o objetivo se cumpla. Para ti, ¿qué hace que eso cumpla? No sé, de pronto digo yo, y de resto ya me pareció que estaban bien. Sí, el apoyo con las indicaciones metodológicas. Sí, eso. Y ya, profe. Las indicaciones metodológicas, el tiempo, un poquito para manejar los descansos, y ya, profe. Creo que eso fue lo Tiempos de que... trabajo y de descanso. Ok. Bueno, em, Luis, adelante. Qué pena ahí. Yo creo que ahorita que solo ha estado o ha podido poner en práctica pues lo que ha estado estudiando por medio de los personalizados, se da cuenta que lo que uno escribe en la hoja a veces no se da exactamente en el tiempo de entrenamiento, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es bueno y eso sería una ventaja si todos tuviésemos la oportunidad de trabajar durante el proceso
académico y que uno pueda salir, cuando se gradúe, pueda salir con experiencia. Así no se la certifiquen, pero uno sabe que tiene experiencia y entiende muchas, o sea, para no estrellarse después, sino estrellarse desde ya mientras va aprendiendo. Entonces, si uno se equivoca, la excusa es estoy aprendiendo, estoy estudiando. Pero uno sí se da cuenta, digamos, que uno empieza a mejorar la forma en cómo se expresa, en cómo expresa las ideas, en cómo conseguimos que la gente nos entienda y a la hora de planificar uno empieza a ser más realista, ¿no? Porque creo que las primeras planificaciones de uno son, uno se imagina que uno está, en mi caso uno se imaginaba que estaba entrenando, no sé, con el Barça, con el Real Madrid, el Bayern Múnich, que uno tiene todas las instalaciones, toda la tecnología y uno pensaba hacer de todo. Pero cuando uno empieza a experimentar y a darse cuenta que hay que trabajar con lo que tiene y trabajar con el tipo de persona con el que le correspondió, es diferente. Entonces yo creo que ese es un punto que al estar haciendo los personalizados ahorita Sol, pues va ganando a favor de ella. Listo, Luis. Bien por el comentario. Bueno, creo que podemos pasar entonces a la socialización de la sesión de Vanessa. Ok, buenos días a todos. Perdón si les hablo un poquito extraño, es que tuve ortodoncia y endodoncia al mismo tiempo y pues tengo la boca súper hinchada. Ok, tranquila, Vanessa. Igual si, pues si te sientes en condiciones de realizarla, si no, pues revisamos el material. No, yo la explico pues rapidito. Ok, adelante. Bueno, ahí lo ven. Sí, señora. Bueno, entonces pues mi sesión yo la enfoqué hacia categoría infantil en gimnasia. Pues aquí puse como los materiales que necesitaba, lo que iba a trabajar, la coordinación en salto. Entonces en el área de calentamiento puse estiramientos de miembros superiores, pues ahí puse movimientos de brazos, estirar el cuello y la espalda, de miembros inferiores, la movilidad articular, realizar movimientos de pierna, estiramiento de cadera y músculos de los miembros inferiores, y luego pasar con el trabajo que sería saltos a pie junto en distancia desde la pedana, o sea, donde los músculos estén en extensión y ejercer una contracción explosiva hacia arriba. En la parte central puse pues continuar con el salto a pie junto y realizar la flexión de rodillas, luego el salto a pie cruzado, que es como la imagen que está acá de la muchacha. Luego coordinación en salto con ambos pies, o sea, impulsarse con una pierna subiendo la rodilla, como está el muchacho acá, hacia arriba. Y luego puse 40 minutos de juego libre. Pues no es que sea realmente juego libre porque va a ir controlado de ponchados con las pelotas de gimnasia, lanzamiento al aro a los aros de gimnasia y salto a la cuerda que ellas deben manejar. Aquí no lo hice como tan centrado porque pues son niñas y se distraerían muy fácil. Y pues en el estiramiento sí sé que me faltó explicarlo bastante, pero pues hacer un análisis, una autoevaluación y se dará una retroalimentación sobre lo realizado y la recuperación. Mientras se realiza la retroalimentación se hará un estiramiento y posteriormente se dirigirá hacia la hidratación. Y eso era mi sesión. ¿Puedes volver al documento, por favor? En la parte inicial queda estipulado el tiempo total. Ah, no, profe, yo lo puse de feo aquí abajo. Ah, 1 hora y 40 minutos. Sí, señor. Es el tiempo total. ¿Por qué tienes resaltado el 40 y los 10 en amarillo? Algo. Porque eran como los momentos más que se centraban en esta área, o sea, lo que más iba a contener la parte final, lo que más iba a acaparar la parte central y lo que más iba a acaparar la parte inicial. Ok, O de sea, pronto. digamos que si por X o Y motivo yo me llegara a, no sé, una chica llegó tarde o eso, este va a ser lo más importante que yo tenía que trabajarlo, o sea, se podía de pronto pasar uno de estos, pero este era el más importante. Listo, perfecto. Jorge, buenos días. Jorge, ¿qué comentarios tienes? Si quieres, deja en pantalla el Ah, documento, Vanessa. vale, ya lo dejo. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, señor, hola, profe. Ah, hola, hola, Jorge. Adelante. ¿Qué comentarios tienes al respecto? No, pues súper bien, o sea, súper bien, ¿cómo se dice? Como organizado, toda la información súper bien centrada ahí. Eh,
bueno, es interesante eso que hizo, lo de resaltar los tiempos, que más, o sea, las partes que más se va a ocupar tiempo, porque pues sí, o sea, ahí puede, digamos, identificar como lo más, como lo que sí o sí se tenía que trabajar, o lo que más se le debía dar énfasis, porque pues ocupa tiempo y eso. Entonces, pues chévere. Y ya, chévere ahí que puso la columna donde tiene vuelta la calma, coordinación. Entonces estuvo chévere eso también. Y ya, y pues lo del tiempo total, fue lo que me faltó a mí. Y Ok, ya, bien. bien. Vanessa, en cuanto al tema de las capacidades coordinativas, en la parte inicial, en el encabezado, ¿tienes algo de enfoque con el objetivo? No lo pude visualizar. Aquí está, coordinación por medio de ejercicios de estabilidad y equilibrio en salto. Estabilidad y equilibrio. Ok, o sea que hay trabajos también como de propiocepción, ¿no? Sí, señor. Bien, eso es algo que hay que resaltar dentro de la sesión, o sea, ¿cuál va a ser mi objetivo? A través de esa sesión o del desarrollo de la sesión, yo voy a buscar el desarrollo de ese objetivo o el trabajo, dependiendo si es una sesión de desarrollo, de mantenimiento, estabilizadora, etcétera. Bien, Sol, ¿tienes algún comentario al respecto? O algo que le quieras aportar a mí me parece que en la parte de la descripción de los trabajos, sí, como de los ejercicios, mm, porque ahí me sale, bueno, calentamiento, da los tiempos, nombre del ejercicio y la descripción. Bueno, no, sí, creo que es clara y está acompañado de la imagen. Sol, No, profe, ya todo lo dijeron, está muy completo. Vane, ¿puedes Listo. subir más? ¿Eso es todo lo que sube? ¿Cómo así? O sea, Sí, subir más. No, no, subir más, sí, correcto. sí, sí. Ah, ok, ya, quería ver eso. Gracias. sí, es como el encabezado de la estructura, entonces, pues la fecha de la sesión, bien, eso digamos que no está estandarizado, pero sí es válido tener este No, es que tipo de pensé que no lo información. tenía. Ok, sí. Listo, Laura, bienvenida. No sé si alcanzaste a escuchar algo de la sesión de Vanessa. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, listo, Vanessa, ya puedes dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por la actividad. Recuerden que esto nos va a ayudar o la manera en la que vamos a mejorar este tema de la planificación, pues es poniéndolo en práctica. Entonces, si la invitación es cuando lo puedan hacer, pues ponerlo en práctica, ver qué se puede modificar, qué le podemos sumar. A veces dejamos un poco, o nos vamos a los extremos, o describimos mucho la actividad y cargamos de texto, o somos muy explícitos en la información y de pronto dejamos muy corto en las descripciones de los ejercicios y de las actividades. Bien, entonces yo les voy a compartir pantalla. El material que teníamos preparado para el día de hoy. Bueno, esa es en realidad la del martes, pero que dijimos que lo vamos a hablar el día de hoy. Profe, yo también creo que la forma en cómo se desarrolla la sesión es escrita, o sea, el papel, tiene que ver mucho con el lugar en el que estamos trabajando, ¿no? Porque digamos, un IRD es muy exigente, demasiado exigente, que literalmente si usted colocó un 1 ahí, se vea reflejado en la práctica. Como hay lugares que no son tan rígidos, tan estrictos con ese tema, son un poquito más flexibles. Entonces también varía de acuerdo a eso, al lugar donde trabajamos. Claro, efectivamente, como yo les decía, el tema de los metodólogos, dependiendo del lugar, obviamente de la metodología que trabaje el club, la institución, pues eso también me va a limitar o a enfocar hacia dónde debe estar estipulado el trabajo. Ya para el corte número 3, pues vamos a tener un poco más
aplicabilidad en el tema de los contenidos, ya relacionándolo mucho con el tema de la planificación, tanto en la planificación tradicional, cuál es la estructura, cómo se dividen los periodos, qué se trabaja en esos tipos de periodos, qué tipos de microciclos existen y su denominación, o sea, cuáles son las características de esos microciclos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde ustedes también ya tienen que, de manera práctica, pues postular o proponer una estructura de planificación, ¿bien? O sea, con la reunión de varias sesiones. Aquí hicimos un ejercicio de una sesión. Vamos a ver cómo, cuando aplicamos varias sesiones, tenemos que tener en cuenta, bueno, lo que trabaje la sesión 1, cómo debo encadenarlo con la sesión 2 y demás para buscar el desarrollo del objetivo del mesociclo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre la iniciación deportiva, pero en esa etapa de iniciación deportiva o en esa fase, ¿qué características, sugerencias debemos tener en cuenta a la hora de trabajar, o la importancia que tiene esta etapa inicial de esa familiarización con el deporte, con la disciplina y también en la parte anatómica, cómo existen, creo que Laura era la que hablaba la sesión pasada, que trabajaba con niños chiquitos como de 5 años. Entonces, ir viendo cómo hay esos cambios, cómo existen esos cambios, esas mejoras que usted puede ir evidenciando también con el pasar de las sesiones. Y vamos a ver algunas particularidades y características que nos plantean desde la teoría. Entonces, antes de entrar a esa definición o ese concepto teórico, ¿qué es para ustedes la iniciación deportiva? ¿Cómo la definen? Vamos, ¿quién participa? Como el proceso de iniciación de los niños, o sea, como enfocarlos hacia algo. Como el primer acercamiento al deporte. Un primer acercamiento. Laura. En la iniciación deportiva debemos trabajar mucho lo que son las bases, ¿no? Capacidades básicas del deporte. Habilidades motrices básicas, o sea, antes de empezar a desarrollar las capacidades físicas, entonces las habilidades motrices básicas, saltar, correr, atrapar, lanzar, etcétera, ¿sí? Debemos enfocar ese tipo de trabajo, no ser tan específicos ni buscando una especialización en el deporte. Ahora, dependiendo de la modalidad, si hablamos en el caso de la gimnasia, pues sí empiezan a especializar desde muy tempranas edades, por el tema de la capacidad de la flexibilidad. Sí, como qué se debe trabajar, digamos que qué es esa etapa de iniciación. Entonces ya ustedes lo nombraban como una introducción, van viendo algunas habilidades motrices básicas, deportivas, relacionadas con la técnica, pero a través de los juegos, más que todo. Vamos a ver algunos conceptos. Entonces, este término, aparentemente simple, resulta más complejo cuando lo analizamos con profundidad. Voy a poner por aquí el resaltador. Con profundidad, sobre todo si lo hacemos desde una perspectiva pedagógica. Entonces, es como cómo se relaciona ya en ese proceso pedagógico de las formas organizativas, de las voces de mando, de cómo ese niño empieza a reconocer ya esa interacción con el entrenador, con el instructor. Si bien es un concepto ampliamente definido en la bibliografía especializada, según Sánchez Buñuelos, Blázquez, Hernández Morenos, diferentes autores que lo plantean, ¿no? En el que el común denominador lo constituye aceptar que es un proceso cronológico en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas. Entonces, fíjense que ahí ya hay una relación con los reglamentos, con las condiciones que se debe cumplir para poder ejecutar las actividades sobre una actividad físico-deportiva. Tradicionalmente se le conoce con el nombre de iniciación deportiva,
el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes. Bien, ese es como cuando hablábamos de las fases sensibles de desarrollo de esos periodos, este es el periodo inicial, cuando ese niño se empieza ya a despegar de cierto modo pues del núcleo familiar, ya empieza a interactuar con otras personas y aprendiendo pues la práctica de uno o varios deportes, como lo dice acá la teoría. Según el Diccionario de las Ciencias del Deporte, en el 92, la iniciación es un proceso ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva posición o una nueva pertenencia a un grupo. Para Sánchez Bañuelos, un individuo está iniciando cuando es capaz de tener una operatividad básica sobre el conjunto global de la actividad deportiva en la situación de juego o competición. Y aquí entraríamos entonces a abordar algunas particularidades de esas edades infanto-juvenil, originadas por el desarrollo fisiológico, anatómico y morfológico de nuestro cuerpo humano. Aquí vamos a abordar algunas características principales según Jürgen Weineck de la Escuela Alemana del Deporte. Empezamos con una reflexión que dice que el niño no es un adulto en miniatura y su mentalidad es diferente de la del adulto, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, de modo que el niño no es solo más pequeño, sino también de otra manera. Sobre todo, aquí la reflexión es para tener en cuenta, a veces tratamos de transferir trabajos que hacemos con personas más grandes o más avanzados en edad y llevarlos a esos niños. Entonces, fíjense que los niños tienen sus características, sus particularidades individuales y lo que debemos conseguir con ellos es una adaptación, una familiarización y por ende también se les puede ir exigiendo de cierta manera en un avance, pero lo que debemos es buscar ese desarrollo armonioso tanto en sus habilidades motrices básicas como sus capacidades físicas. Muchas veces les he nombrado el tema de como entrenador, cuando uno plantea un objetivo, el niño va a jugar, pero usted como entrenador es el que debe conocer a través de ese juego cómo él va a desarrollar esas habilidades, esas destrezas deportivas o esas capacidades físicas. No sé si tengan algún comentario al respecto con la reflexión o quieran hacer algún comentario. Juan David, bueno, Jorge, ¿qué te lleva a pensar esa reflexión? ¿Juan David iba a hablar? No, tranquilo. Bueno. No. Pues que sí, es muy cierto. O sea, los niños es una población diferente. O sea, no todo el mundo necesita el mismo entrenamiento. Y bueno, algo que me parece muy curioso es que la fecha de la reflexión, que ya casi 100 años después y aún siguen algunas personas entrenando a niños igual que un adulto o poniéndole, digamos, ejercicios no aptos para esas edades o para su cuerpo y así. Entonces, qué curioso eso, que después de tanto tiempo y aún se siga viendo. Todavía puede estar vigente totalmente, ¿no? Sobre todo con yo lo veo mucho en ese tema de la competitividad que se ha generado entre las diferentes escuelas de formación, clubes deportivos, y que a veces olvidan que están en esa etapa de niños y los llevan a competir como personas ya adultas, jóvenes, grandes. Entonces se pierde como esa esencia de este periodo tan importante de la infancia. Juan David, ¿qué comentario tienes al respecto de la reflexión? No, pues creo que es la forma de identificar la diferenciación del trabajo que podemos aplicar a las diferentes edades o las necesidades de los niños, de los jóvenes y de los adultos, ¿no? Entonces, era algo que a mí me pasaba. De hecho, yo planificaba muy similar dentro de las edades y implementaba cosas que no debería para edades muy pequeñas, muy tempranas. Y es importante como tener en cuenta qué necesita y lo que usted decía por medio del juego, pero ese objetivo que uno como entrenador sabe que está desarrollando dentro de la clase.
Además que en este punto es importante cómo esos niños mantener la motivación para que ellos trabajen de la mejor manera con el tema. Ellos son muy dispersos en la atención. Entonces, si uno no logra captar esa atención de ellos, pues se van a distraer en otra situación o van a empezar con el tema de pronto de discutir con otros niños y demás. Bien, entonces, para su desarrollo psicofísico global, los niños y jóvenes necesitan una cantidad suficiente de movimiento. O sea, los niños a través del movimiento corporal aprenden muchas cosas, más que de pronto hablándoles o con el método verbal, analítico y demás. Esta necesidad la satisfacen normalmente por los propios niños con su marcada pulsión por el movimiento. ¿Esto a qué lleva? Pues que a ellos les gusta mucho, si ustedes estoy seguro que lo han podido evidenciar, a ellos les gusta mucho en la etapa escolar infantil el tema de la clase de educación física, de actividad física, donde ellos tengan que tener este tema por el movimiento. Les gusta más que estar sentados, ahorita más adelante vamos a ver, pasan mucho tiempo sentados en el tema de la escuela, en la etapa escolar, entonces por eso hay tanta aceptación y el agrado por este tipo de actividades eh, que tienen implícita el movimiento para desarrollar a través de juegos predeportivos, a través de ejercicios físicos que se pueden convertir o combinar con juegos y demás. Creo que alguien me está aquí escribiendo, ¿no? Bien. La mayor actividad motora en los niños frente a los adultos se explica por el predominio de los impulsos cerebrales. Al finalizar esta sesión tenemos una gráfica donde podemos ver, se puede visualizar ese trabajo de los impulsos cerebrales conforme van avanzando en la edad evolutiva y también por una percepción subjetiva del movimiento diferente a la de los adultos. Esto es, los niños no lo asocian tan claramente con la fatiga. Recuerden que en cuanto al tema energético, hablamos que los niños son incansables, entonces ellos no lo relacionan tanto como ya una persona joven, adulta, con el tema de la fatiga. Aquí tenemos una gráfica de relación entre la edad y la percepción subjetiva de la carga en relación con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la intensidad de la percepción, miren que la percepción va siendo como más descrita por esas edades o edades en la edad adulta. El niño no tiene tanto esa percepción subjetiva de la carga. Bien, para ellos simplemente realizar un ejercicio, si se cansan, bueno, van a descansar, van a tomar aire, pero van a continuar. Entonces no tienen esa percepción subjetiva tan marcada. Dado que el movimiento es una necesidad del desarrollo que sufre considerables restricciones por causa de la educación y de la escuela, aquí era lo que les nombraba anteriormente, obligación a permanecer sentados, el entrenamiento corporal, sobre todo en las edades infantil y juvenil, merece nuestro apoyo sin reservas, siempre que se efectúe de la forma adecuada de la edad y al grado de desarrollo. Aquí entonces, a manera de reflexión, y también como de esas contradicciones que existen en nuestro sistema. Voy a hablar del contexto colombiano, con algo que no estoy de acuerdo, con el tema de sacar la educación física de la etapa escolar, sobre todo en la primaria. Ya en la secundaria también se están viendo en muchos lugares, sobre todo lo mantienen de pronto algunas instituciones privadas. No sé si tengan conocimiento, ¿alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en un colegio o algo así? ¿O estar cercano a un proceso? ¿No? Luis, ¿de pronto por ahí has estado cerca a un proceso en un colegio o no? No, pero sí he tenido pensado pasar la hoja de vida a un colegio, pero no, todavía no. Y es una de las dificultades, Luis, que
no están, o sea, al sacarlo como tal del currículum de esa etapa primaria, pues no están contratando docentes, sino que simplemente a uno de los docentes que tienen contratados de planta, bien sea de matemáticas, de inglés, de español, de las diferentes asignaturas, lo asignan para dar algún tipo de actividad que ellos hagan, y entonces ahí vamos a que no son personas capacitadas, no se han preparado, o sea, ellos no tienen la culpa porque los están poniendo a hacer funciones fuera de su labor. Jorge, ¿qué nos puedes transmitir? Bueno, pues yo sí he visto eso de que, por ejemplo, una vez me dictó educación física, aproximadamente por 2 meses, el profesor de matemáticas. Entonces era como que nos sacaba, nos ponía a jugar, nos ponía unas actividades, pero todo se centraba en el fútbol. Bueno, vamos a hacer, la clase de hoy va a ser jugar fútbol. Y ya, así era. Entonces como que, o sea, en esos momentos cuando yo estaba en el colegio, pues no me daba cuenta. O no lo analizaba, digamos, de cierta forma. Pero, o sea, ¿qué lógica tiene que un profesor de otra rama esté dictando educación física y algo tan importante en las personas? Entonces, sí, es como triste eso. Ok, sí, y entonces miren pues en esta etapa tan fundamental, viendo esas características y cómo no lo tienen en cuenta desde el Ministerio de Educación, o bueno, el ente rector de esta parte. Luis, cuéntanos. No hablemos tanto por el chat. A veces cuando yo cambio la presentación, pues no estoy pendiente. Cuéntame qué tienes para transmitir con los compañeros. Bueno, ahí escribí, profe, creo que la culpa es nuestra, de los profesionales que no han sabido comportarse como tal, no hemos sabido darle el valor a nuestra carrera en la sociedad. Y es, o sea, pues tristemente, no solamente en la docencia, sino en todas las carreras existen gente que estudia más por conseguir dinero que por vocación, ¿no? Ya sea un ingeniero, un médico, un militar, ya sea lo que sea, muchos lo hacen es porque lo ven como una mina de dinero. Y el deporte o la educación física se ha tomado mucho por ese lado. Muchos, de hecho, no, se escucha decir mucho que el que estudia educación física es porque es malo para el estudio. Entonces, si usted estudia educación física es porque no quería estudiar nada más y tenía que hacer algo, estudiar algo, fuera lo que fuera. Y no hemos sabido, cuando se ha dicho eso, no hemos sabido defenderlo, o quizás somos nosotros los que pensamos de esa manera y no por vocación. Entonces, yo creo que la culpa más que de la sociedad es de ese círculo de educadores físicos que no ha sabido comportarse como un profesional, que no, que no sabe hacer respetar la carrera, no sabe decir, bueno, para por qué sirve, sino es verdad, muchos educadores físicos en educación física, bueno, muchachos jueguen micro, las chicas jueguen voleibol, lo que quieran, y mientras tanto yo me voy tomando una gaseosa con una empanada. Entonces, uno nunca ve al de educación física haciendo ejercicio, o es el más gordo de todos los profesores. Pues son cosas que no, eso no es ético, ¿no? Claro, y efectivamente son situaciones que también han afectado esto, pero sí, como tú muy bien lo hablas, el tema de la estigmatización que maneja nuestra área y como profesionales en proyección que están ustedes, pues obviamente la idea es, yo he visto que eso ha ido cambiando, sí, sobre todo si lo comparo con la época cuando yo estudié y se daban este tipo de situaciones. Ahorita se ha ido cambiando, todavía quedan algunas situaciones, pero también veo que desde la parte del Estado, bueno, el sistema, hablándolo en general, pues también no ayuda a generar este tipo de espacios y más con la importancia que tiene el practicar un deporte, la actividad física, con todo el tema de creo que el día de ayer escuchaba una noticia de alerta sobre el tema del el sobrepeso en la etapa infantil aquí en Colombia. Entonces, todo eso son consecuencias de todas estas situaciones.
porque obviamente los niños ahorita ya no prefieren quedarse pegados a una consola de videojuegos, el celular, etcétera, que salir a practicar algún deporte. Estoy aclarando, no son todos los casos, pero sí se ve mucho esa situación. Entonces es también como un reto de esta nueva generación para todos los que estamos sumergidos en este ámbito de la cultura física y el deporte, cómo llamar la atención de esas personas y poderlos sacar de estos hábitos sedentarios, de todo este tema de malos hábitos, tanto alimenticios y de baja actividad física. Bueno, vamos a continuar. Estas son también algunas sugerencias de Jürgen Weineck en su libro, que dice que al iniciar un entrenamiento, creo que alguien me escribió. Bueno, voy a terminar con esta diapositiva y ya le doy, creo que Jorge tenía algo para decirnos. Entonces, al iniciar el entrenamiento de rendimiento, se debería efectuar una exploración general a cargo de un ortopeda o de un internista, con el fin de detectar, en la medida de lo posible, los síntomas patológicos y las alteraciones en el marco del aparato locomotor activo y pasivo y en el sistema cardiopulmonar que pudieran plantear algún riesgo. Entonces, estas son cosas que muchas veces no se hacen. Yo le voy a hacer la pregunta a Luis David, que tengo conocimiento, que ya trabaja en un club, que tiene unas etapas. Luis, ¿hacen una valoración médica o una certificación médica en el club a los deportistas? Para ingresar a la escuela, sí, un certificado de la EPS donde dice que puede pues, practicar el deporte. Ah, exacto, que no tiene ninguna limitación del aparato locomotor. Pero es una cita de medicina general, profe. O sea, donde sea un ortopeda o o sea, un man experto en el tema, no creo, es más así, medicina general. De hecho, cuando yo ingresé a las inferiores con Santa Fe, fue lo mismo. Nos pedían un certificado de medicina general. Médico general, el man lo revisaba, respire hondo, vuelve y respire, sosténgalo. Saque la lengua, el peso, y ya. Entonces no se le hacían estudios a Entonces, miren, profundidad. miren que aquí nos da es como esa intención de llevarlo a un especialista. Todo el tema de cardiopatías. Durante la etapa de deportista también conocí muchas personas que con el pasar de los años se les identificaba algún tipo de cardiopatías, un soplo en el corazón, etcétera, y pues eran procesos que no se hacían de la manera más adecuada y por eso tenían más adelante algún tipo de consecuencia. Entonces sí, claro, puede ser que por el club, la institución en la cual uno esté, exacto, habla Luis del tema del jugador que fue a presentar las pruebas en Boca Juniors en Argentina y simplemente se paralizó la transacción o se suspendió, se canceló por el tema de la salud, que ya han salido otros estudios y dice que pues es algo normal de sus características, que no hay ningún tipo de riesgo. Sin embargo, pues ahí tendrán que seguir haciendo evaluaciones para ver qué pasó con ese tema. Jorge, ahora sí te doy la palabra. Hacías un comentario anterior por el chat. Profe, yo opino que nuestra profesión es de las más importantes en la etapa del colegio, universidad y pues para toda la vida. Que le den poca importancia en muchas ocasiones, pues es diferente, pero pues imagínense, o sea, por ejemplo, un ejemplo así muy básico, que tenga un niño, que tenga una clase de educación física, digamos, a primeras horas del día, de ahí en adelante, inmediatamente va a cambiar digamos, su energía, su capacidad de concentrarse, su estado de ánimo, todo va a cambiar porque pues el ejercicio tiene, digamos, un impacto en el entorno hormonal importante, lo cual también juega con las emociones y pues con las funciones cerebrales. Entonces, también por salud, también por un óptimo desarrollo fisiológico, anatómico y todo ello. Entonces, sí. Y pues para la vida en general, ¿no? O sea, por salud. Sí, de allí también la invitación, Jorge, de siempre dejar
pues, nuestro nombre en alto. Entonces, haciendo las cosas con ética, haciendo las cosas con profesionalismo, dedicación, y así también podremos llegar a cambiar esa parte, porque sí lo pueden hablar desde otros contextos, pero la invitación es a siempre nosotros dejar la mejor impresión y el mayor impacto en esa población en la cual nos estemos desarrollando. Entonces, para tener en cuenta esta exploración, o sea, la médica de especialistas que hablábamos anteriormente, debería repetirse intervalos de tiempo regulares para reconocer a su debido tiempo y en consecuencia evitar los daños por sobrecarga originados por el entrenamiento. Recuerden que conforme va avanzando esa etapa evolutiva en el entrenamiento deportivo de alto rendimiento es una agresión al organismo, o sea, se lleva al límite al organismo, se le pide más allá, entonces eso va a traer también un tipo de consecuencias que deben ser controladas y debe haber un seguimiento médico. Todo entrenamiento de rendimiento debería efectuarse por propia voluntad y no bajo la presión de los padres o entrenador. Aquí lo hablan estoy seguro que de pronto lo han podido vivenciar, lo han podido, de pronto han estado familiarizados con este tipo de situaciones, con la presión de los padres. A veces los niños van obligados a esas sesiones de entrenamiento, o en el caso cuando estuve trabajando en escuelas, en clubes de fútbol, llegaban niños que no querían ir, simplemente el papá era el que quería llevar lo que yo quiero que sea futbolista. Entonces, es también tratar de mediar en esa situación y lograr identificar esos casos y pues si es el caso llegar a hablar con los padres para que no sea obligado, de pronto al niño le gusta otro tipo de deporte o que pruebe otras disciplinas deportivas. Eso es una sugerencia también en el tema de la iniciación, probar varias modalidades deportivas para ver cuál es la que más le gusta realmente y también hacer como ese desarrollo polivalente. Estoy seguro y por experiencia propia, cuando uno hace varias actividades o deportivas diferentes, pues eso le ayuda a uno a tener un mejor y mayor desarrollo motor en cuanto a habilidades, capacidades y demás. Para también el entrenamiento debería organizarse en consonancia con la edad y las circunstancias psicofísicas de los niños, fases sensibles de desarrollo, ya hemos hablado varias veces del tema. El entrenamiento no debería suponer un lastre para la formación escolar o profesional. Un lastre es como una carga, como algo extra, pero que le va a llevar algo para arrastrar. Ese es como el lastre que nos habla ahí en esa formación. El entrenamiento debería dejar a los niños y jóvenes tiempo libre suficiente para otros intereses al margen del deporte. Entonces también se debe combinar con ese desarrollo armonioso y siempre tener en cuenta que por más de que estemos en un proceso formativo de algún deporte, pues también estamos formando una persona útil a la sociedad. Entonces todo ese tema de valores, de compartir, solidaridad, etcétera, todo eso debe ir en función de esa formación de esos niños y jóvenes. Antes de comentar de forma específica las características anatomofisiológicas y psicológicas de cada una de las etapas de la edad, describiremos de forma general las particularidades originadas por el crecimiento en la edad infantil y juvenil. Entonces aquí tenemos una evolución de cómo el niño empieza a gatear, cómo ya se empieza a tener un apoyo bipodal, cómo empieza a alcanzar, a tratar de estirarse y por ende pues llegando ya a caminar, a correr y demás. Aquí tenemos en la siguiente gráfica los cambios de la estatura corporal y de las proporciones entre los segmentos corporales durante el crecimiento. Aquí vamos a ver más adelante también en una gráfica como el tema de la proporcionalidad entre el tamaño del cráneo, de la cabeza del niño, y conforme a los segmentos corporales, tanto en brazos, piernas, tronco, cómo se va desarrollando. Aquí tenemos en este eje la edad en años y aquí está la estatura en centímetros. También ir haciendo ese control de que estén los desarrollos normales para la edad, correspondientes a la edad. Eso también se hace a través de visitas al médico y de un control y seguimiento
también hormonal, endocrino, que todo esté funcionando de la mejor manera. La siguiente figura es lo que les comentaba con la proporcionalidad, bueno, la relación que existe entre las dimensiones de la cabeza y el cuerpo. Entonces, miren, a menor edad, la cabeza es mucho más grande, el cráneo mucho más grande, si en proporción al cuerpo. ¿Qué cambia con el paso de la edad? Las cifras en la margen superior indican las veces que la altura de la cabeza está contenida en el cuerpo. Entonces miren acá, tenemos 4 veces más, 5 veces, 6 veces, 7 veces, y conforme va avanzando la edad ya en años, pues obviamente esa proporcionalidad va siendo más equilibrada, donde ya llega a un tamaño eh, más equitativo. Una de las explicaciones médicas de este, que es más grande el cráneo, todo el tema como está absorbiendo conocimientos, habilidades, y también la rigidez o la protección que tiene ese cráneo, porque los niños tienden más a caerse, ¿sí? Por la edad, por la pues, falta de coordinación en algunos movimientos, entonces tiende más, entonces ese sistema de protección, que es algo fisiológico y anatómico normal para, para el desarrollo de ese ser humano. ¿Alguien me hacía por aquí una pregunta? No, profe, ¿Luis? son bobadas, son bobadas. Ah, ok. Recuerden que como estoy en la presentación, yo no estoy viendo la pantalla de Meet, entonces solo escucho el sonido que alguien quiere intervenir. Bien. Ahora, en la siguiente figura, en la número 46, las curvas de crecimiento del desarrollo de la cabeza o el encéfalo y del cuerpo en general tienen un transcurso muy diferente. Llama la atención sobre todo el rápido desarrollo del encéfalo. Con 6 años ya se ha alcanzado el 90 al 95% del tamaño de adulto. Por el contrario, el crecimiento general del cuerpo no ha alcanzado en este momento ni la mitad del valor del adulto. Entonces aquí en esta gráfica vemos el desarrollo de la cabeza, cerebro y el crecimiento corporal general hasta alcanzar la edad adulta. Entonces tenemos por este lado la edad en años y aquí tenemos como ese por ciento, ¿no? El crecimiento corporal general. Miren aquí cómo tiene una curva sobre los 10 años, 12 años. Aquí también cabe resaltar las características del sexo, ¿no? También las del sexo femenino, las niñas, tienden a desarrollarse más rápido que el sexo masculino. Y aquí tenemos en línea discontinua, pues, esa relación de cabeza más cerebro. Bien, con las indicaciones que nos daba la descripción anterior. En esta tabla, que era una de las que les hablaba anteriormente, muestra las células nerviosas del sistema nervioso central experimentan ya en el transcurso de los primeros años de vida una reticulación creciente. Entonces vemos cómo ese trabajo de las células nerviosas de gran importancia para el futuro potencial funcional. Entonces miren aquí, el primero es como el niño de 10 días, este de aquí. El segundo sería ya los 10 meses y ya luego este sería de los 2 años en adelante. Este trabajo nervioso de las células nerviosas y uniones de las fibras en el transcurso del desarrollo infantil. Bien, son algunas pues características, particularidades que llaman la atención, que debemos siempre tener en cuenta, eh, tanto para el desarrollo de los niños y en esa etapa juvenil, cómo van esos procesos de adaptación. Aquí encontramos entonces la bibliografía plasmada, utilizada, implementada para el desarrollo de esta actividad. Y así finalizaríamos esas pequeñas características o particularidades de esa edad infanto-juvenil. La información muy clara, ¿verdad? Detallada, ¿ya la conocían? ¿Ya tenían conocimiento o vimos algo nuevo, algo que les llamó la atención? Los escucho. Como 3 imágenes, la de la cabeza, el desarrollo de la cabeza durante el tiempo de la edad.
la gráfica donde nos muestra el desarrollo corporal en línea continua y el desarrollo cerebral en línea descontinua, eso aparecieron en el parcial pasado. Sí, yo les los puse como esa relación, ese análisis que se pudiera hacer. ¿Listo? ¿No hay ninguna otra inquietud, alguna intervención que quieran nombrar, algo que quieran ustedes de pronto aportar? Aquí la gente ya lo sabe todo, profe, esos muchachos son muy inteligentes. Sí, veo que hoy están como muy pasivos, están totalmente callados. A veces no sé si es que fue que se me cae la conexión porque no. Pero bueno, más allá del contenido que abordamos hoy, esas particularidades para tenerlas en cuenta a la hora de nuestras confección y planificación de las sesiones. Como ya les decía, en el corte número 3 ya vamos a tener que implementar, entonces sí la invitación. Bueno, ¿cómo van con el tema del video del test de capacidades coordinativas? ¿Alguien ya ha podido adelantar algo? ¿Cómo va ese tema? Yo ya adelanté un poco, pues en el video quiero como explicar de qué se trata el test y los materiales, pero como tal el ejemplo no lo he podido hacer. Pero pues la idea es que este fin de semana pues consiga alguien que me haga el favor para hacerle el test. Ok. Sin embargo, pues yo traté de dejarle varios días, teniendo en cuenta que creo que ya arrancó el tema de la cuarentena total estricta, entonces pues iba a estar un poco limitado el tema de la movilidad y desplazamientos el fin de semana. Pero bueno, la idea es que ya el día martes pues socialicemos esa actividad que nos va a ayudar a complementar. Y el día viernes de la próxima semana, o sea, en 8 días, estaríamos realizando nuestro parcial de segundo corte y la socialización de las notas de todas las actividades que hemos desarrollado durante el segundo corte. Bien. Ya en el tercer corte, como les venía diciendo, ya es un poco implementar y aplicar el tema de la planificación. Entonces vamos a empezar a conocer las denominaciones del modelo, en qué periodo se divide, qué tipos de mesociclos, qué tipos de microciclos lo componen y ya pues empezaremos a aplicar todo esto que hemos ido viendo de forma teórica, cómo integrarlo en la planificación deportiva, sobre todo de iniciación. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces si no hay más dudas, más inquietudes, por el día de hoy damos por finalizada la sesión. Nos veríamos el próximo martes y pues para ya socializar la actividad de los videos. Listo, profe, muchas gracias. Recuerden en la parte del video tratar de subir un solo documento. ¿Qué quiere decir? O sea, donde esté estipulado el protocolo de qué test utilizaron, el protocolo, de pronto si hay baremos, pues estipularlos, qué tipo de baremos, para qué tipo de población se ha aplicado ese tipo de test, ese tipo de baremos, y un link donde podamos vincularnos ya con el video suyo, si lo sube en alguna plataforma, o el archivo como tal del video. Listo, listo. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz tarde y nos vemos la próxima sesión de clase. Listo, profe, muchas Profe, gracias. Hasta luego, gracias. gente. Éxitos. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego a todos, gracias.